Bueno, pues hoy quiero tocar un tema que me parece de mucha importancia por lo que está sucediendo en nuestro país, en los medios, en los comentarios. Es el hecho de esta exageración, podría decirse esta necesidad de ciertos segmentos contrarios al presidente López Obrador, en una contrariedad legítima, es decir, es absolutamente legítimo que se tengan críticas y objeciones a quien encabeza las políticas públicas de este país, en este caso el presidente López Obrador. Pues es legítimo, es un ejercicio cívico, natural, legítimo, válido. Pero en estas horas se ha desatado, y lo han documentado espacios como Lo que Sigue, este espacio especializado en asuntos de seguimiento del comportamiento de cuentas en el espacio de Internet, en el que se da cuenta de cómo hubo una campaña para tratar de generar la impresión de que hay daños profundos fisiológicos en el presidente de la República, en Andrés Manuel López Obrador, y que incluso se llegó a promover la idea de que habría un derrame cerebral, de que hay daños profundos, en fin, una serie de consideraciones que no es el momento específico de una precisión, porque lo que hasta ahora se está en presencia es del momento en el cual el cuerpo del presidente López Obrador va entrando a una dinámica evolutiva que puede ser de alto riesgo, de mediano o de bajo, y tan me parece exagerado quienes desde el ámbito gubernamental hablan de que hay una franca mejoría, que hay una abierta recuperación, que todo va demasiado bien. No se puede saber, creo yo, a menos que técnica y científicamente se den esas comprobaciones. Lo cierto es que, como todo ser humano, el presidente López Obrador está en ese camino tan imprevisible y tan complicado de las consecuencias y las secuelas de este contagio de COVID-19. Sin embargo, esta campaña abierta, mezquina, difamadora, buscadora de exacerbar momentos críticos en el país, me parece de una bajeza que conviene precisar. Y lo hago no solo desde el punto de vista, digamos, moral o ético, que podríamos dedicarle una buena parte a ese segmento en el cual pues hay una especie de júbilo entre algunos de los adversarios más difamantes del presidente López Obrador, en busca de plantearlo como si se estuviese en un momento tan crítico que les alegraría que ya hubiese pues el retiro del presidente López Obrador, parcial o definitivo, por secuelas de esta enfermedad, o abiertamente por un fallecimiento. Veo ya los comentarios aquí, que hay enojos en algunos de los comentarios que están en el chat de YouTube que estamos transmitiendo, que me dicen que los médicos más competentes lo están atendiendo, que si lo dicen los técnicos, ¿por qué no lo vamos a obedecer? El comportamiento que se ha visto en lo general en todo el mundo es que en los primeros días y en las primeras horas no se puede definir que haya una recuperación cabalgante, que hay expectativas muy promisorias o que todo se está deteniendo o retrasando. Hay que esperar, como con todo ser humano, y manejar este caso justamente en los términos exactos de lo que le sucede a cualquier persona, porque lo otro es solamente propaganda alegre, amable, buscadora de generar ciertas consecuencias en el ánimo social. La situación, como suele ser, es complicada, y veremos, todos deseamos, o bueno, yo me sumo en ese segmento de la sociedad, que deseamos que haya una pronta recuperación del presidente López Obrador. Pero les decía que no me voy a detener solamente en la cuestión ética o moral, sino en una muy práctica y muy política. Me parece a mí que la salud de este país, la salud del sistema político mexicano, dependen de la salud del presidente López Obrador. Trataré de explicarme. Este país, antes de 2018, estaba en un proceso de un abierto encabronamiento, de un encabronamiento social ante el cúmulo, la acumulación de injusticia,
de arbitrariedad, de corrupción, de cinismo, de frivolidad, de una administración encabezada por el indefendible, el gran ladrón de México, Enrique Peña Nieto, y su banda de pillos que le acompañaron en las secretarías de Estado, en la mayoría, en direcciones de organismos descentralizados, en comisiones autónomas. En cuanto lugar había un banquete generalizado de frivolidad, de corrupción, de saqueo de nuestro país. Con 12 años anteriores de saqueos, de frivolidad, de corrupción del nefasto funerario Felipe Calderón Hinojosa y del frívolo, abandonado y corrupto de Vicente Fox, su esposa copresidencial Martita Sagún, y la familiares de estos dos personajes, y no se hable de toda la historia anterior de las presidencias priistas que aportaron verdaderos botones de muestra históricos y completos, también de corrupción y de frivolidad y de rapacidad por todos lados. Así es que el México de 2018 al que llegó Andrés Manuel López Obrador era un México en ebullición tal que ponía en riesgo la viabilidad de ese mismo sistema. La esperanza que generó de cambio Andrés Manuel López Obrador es lo que le ha dado continuidad a este proceso. Entonces, creo yo que deberían de tener mucho cuidado quienes desean descarrilar este proceso. Permítanme un segundito, porque tengo que dar un mensaje, por favor. Bien, en esa ebullición y en toda la esperanza que generó el presidente López Obrador, se ha dado un plazo extra, un tanque de oxígeno extra a este sistema para su remozamiento, para su cambio, para su moderación, para su modulación. Es mucho lo que está en juego y el presidente de la República diariamente trabaja desde la mañana hasta en la noche, de lunes a viernes, a domingo, toda la semana, 24/7, en actos que implican el mantener la esperanza colectiva en que sí se van a poder moderar esos efectos del despilfarro, de la frivolidad, de la corrupción. Decir o pensar que se puede pensar en exacerbar, en llevar a México a un momento de crisis por la presunta salida por motivos de salud del presidente López Obrador, difamar, estar en una carga de viralidad mediática, de una pandemia informativa, atacando de esa manera tan baja al presidente López Obrador y deseando su muerte, es realmente, me parece que un acto no solo inmoral, insisto, sino suicida de esos propios grupos. El presidente de la República ha sido sumamente cuidadoso en no convocar ni motivar que haya movilizaciones o manifestaciones del amplio segmento de la sociedad mexicana, que a pesar de los muchos excesos, retrocesos, divisiones, con Morena hecha un cochinero, con todo lo que está sucediendo, pero aún así, hoy, este sistema, este México, la salud de México y del sistema, dependen de la salud política de Andrés Manuel López Obrador, del mantenimiento de la flama de una esperanza, del mantenimiento de esa esperanza en que sí se pueden hacer ciertos cambios. Hay una base social muy amplia, constituida por quienes han sido legítimamente beneficiados por este movimiento llamada Cuarta Transformación, que no es el momento de discutir sobre esta etiqueta o esta denominación. Pero hay un amplio segmento de mexicanos que están dispuestos a defender la viabilidad y la continuidad de este modelo, el primero en mucho tiempo, el primero después del presidente Lázaro Cárdenas, que tiene visos populares, progresistas, distintos a lo que ha sido la conducta del priismo tradicional y del panismo hipócrita también tradicional. Así es que no perdamos de vista esto y no vaya a ser como en esas historias con moraleja en la que por andar pidiendo algo
cuando se les concede, les resulta peor. Y hay quienes piden que todo lo que tocan se vuelva oro, y cuando quieren comer un pan, un chilaquil, un pedazo de carne, se vuelve el oro que pidieron que siempre se convirtiera en lo que tocaban. Y entonces sí, saben que hay que saber pedir para que no te regalen lo que has pedido y se vuelva en contra tuya. Quienes hoy desean el mal para López Obrador no saben que el mal sería para ese sistema y para nuestro país completo. No promovamos el hundimiento moral, cívico ni político. El presidente López Obrador es necesario para mantener la esperanza de cambio con todos los bemoles que se le puedan poner, pero es algo que todavía puede funcionar para nuestro sistema y para nuestro país. Este ha sido mi editorial, este es mi punto de vista. Gracias.